Allá lejos y hace tiempo, es decir, hace apenas 3 años, sufríamos los estragos de la pandemia del COVID. El encierro provocó un aumento inédito en la demanda, de la mano de un e-commerce sólido y bien desarrollado. Junto con las políticas expansivas de los gobiernos, los consumidores del mundo desarrollado empezaron a cliquear a lo loco en los marketplaces, buscando cámaras web, nuevas computadoras para que los hijos tomen clases por Zoom, sillas ergonómicas para el home office y cualquier otro producto que hiciera más llevadero el encierro y esa nueva normalidad. La contracara fue que las actividades esenciales del transporte marítimo y los puertos se encontraron con un estrés nunca visto. Los buques se agolpaban esperando entrar a muelle y la congestión en las terminales era testigo de que faltaba gente para hacer frente a la tremenda demanda del comercio internacional. Corolario, los fletes se dispararon tanto por la demanda como por las demoras. Ya lejos de esa época aciaga, algunos datos del presente nos recuerdan a ese pasado funesto. Bienvenidos a Lackout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackout Trade Talks es un podcast de Lackout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. La industria se sigue tiñendo de rojo. Una medida para facilitar el financiamiento. Finalmente llegaron señales por la hidrovía. Dato positivo en el mercado de centros logísticos y depósitos. La industria se sigue tiñendo de rojo. La Unión Industrial Argentina difundió su último informe mensual que confirma que el primer semestre sufrió una caída del 14% y que la industria acumula ya 13 meses de retrocesos acumulados. La actividad en junio se desplomó un 19,5% respecto del mismo mes del año pasado. La única sorpresa del mes fue que la desaceleración común en todos los sectores fue de un dígito en alguno de aquellos, como la demanda eléctrica de los grandes usuarios industriales, que cayó un 2%, los patentamientos de maquinaria agrícola, que retrocedieron casi un 6%, y en el sector automotor, con una baja de casi el 10%. Para el resto de los grandes sectores industriales, la caída en la actividad siguió el ritmo de los 2 dígitos interanuales, desde el 14% en la merma de los despachos de cemento, hasta el 28% de retracción en las importaciones de Brasil. Los únicos datos positivos relevantes fueron el incremento de las ventas externas a Brasil, con un 20%, y el ritmo de liquidación de divisas que casi roza el 36%. Desde la UIA confiaron en que el tercer trimestre del año muestre niveles más moderados, tal vez anticipando un lento camino de recuperación. Siguiente noticia Lackout. Una medida para facilitar el financiamiento. El gobierno optimizó el Legajo Único Financiero y Económico, LUFE, para facilitar la aplicación masiva de algoritmos y la incorporación del formulario 931, al tiempo que habilitará a los fondos comunes de inversión y a los agentes de liquidación y compensación para que tengan acceso a la información reunida por la plataforma. La medida apunta a mejorar el acceso al financiamiento a todas las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME, lo que a su vez inyectará un mayor dinamismo en la oferta de productos y servicios de entidades que otorgan créditos. El LUFE es una herramienta digital que unifica la información financiera y contable de las empresas inscriptas en el registro de empresas MIPYME, centralizando y estandarizando la documentación más relevante, así como sus principales indicadores económicos, financieros y patrimoniales. Con este legajo digital, las entidades que otorgan créditos y quienes toman riesgo financiero de pymes cuentan con la información necesaria para evaluar el riesgo, evitando duplicar trámites
o presentaciones innecesarias de documentación. Hay en el país más de 1.700.000 personas humanas y jurídicas con certificado MIPYME vigente, algunas de las cuales no cuentan con historial crediticio, que se beneficiarán del impulso que proporciona el LUFE, obteniendo fuentes de financiamiento que les permitirán invertir. Siguiente noticia Lacaut. Finalmente llegaron señales por la hidrovía. El gobierno comenzó a dar señales de actividad política en la definición del futuro de la hidrovía Paraguay-Paraná con 2 decretos publicados en la misma semana. La primera señal, a través del DNU 699, fue devolverle a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Iñaki Arrezeigor, su rol como autoridad de aplicación en materia de vías navegables, disponiendo la disolución total del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal, o ECOVINA, creada por el gobierno de Alberto Fernández. La segunda señal es que declaró como servicio público a las actividades de dragado, mantenimiento, señalización y control hidrológico de las vías navegables, lo que requerirá un paso por el Congreso para que este estatus sea reconocido por ley. De esta manera limita los alcances de los paros y resuelve el tema del IVA, que generó un descalce financiero en las cuentas de la EGP como concesionaria. Luego, con el decreto 709, reinstauró en las oficinas técnicas de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la potestad de llamar a licitación y adjudicar obras sobre la vía navegable troncal con las siguientes premisas. Será una concesión de obra pública por peaje. Contempla los términos de modernización y ampliación junto con el dragado y la señalización. Deja abierta la posibilidad a más de un procedimiento de selección y a dividir los contratos en tantos tramos o actividades como resulte conveniente. Ejercerá el control por sí o por terceros de las concesiones adjudicadas y queda facultada a establecer los procedimientos de evaluación de impacto ambiental correspondientes, pudiendo pedir colaboración para los mismos. En tanto, la AGP, cuyo estatuto había sido modificado por la anterior gestión para poder transformarse en el concesionario, deberá mantener el actual nivel de prestación del servicio, pudiendo para ello continuar percibiendo el peaje correspondiente. Siguiente noticia Lacaut. Dato positivo en el mercado de centros logísticos y depósitos. El mercado de espacios logísticos clase A de Buenos Aires continúa dando señales de fortaleza gracias a la constante demanda de centros logísticos y depósitos. Un informe del broker Cushman & Wakefield da cuenta de que durante la primera mitad del año, la absorción de metros cuadrados alcanzó valores no registrados desde 2022, con un saldo positivo de casi 120.000 metros cuadrados entre la superficie ocupada y la liberada. El mercado cuenta con una vacancia o disponibilidad de apenas 4,1%, lo que indica que los nuevos metros cuadrados ofertados al mercado también fueron absorbidos por la demanda. Una vez más, el mercado más activo fue el Triángulo de San Eduardo, en la zona norte, con una absorción neta de 50.000 metros cuadrados, seguido por zona sur, con 41.000 metros cuadrados. Los motivos del crecimiento fueron la ubicación estratégica y la calidad de la infraestructura en estos submercados. En relación con los precios de los alquileres, el informe señala que se quebró la tendencia alcista de los 2 trimestres anteriores, registrándose una leve baja hasta los $7,4 el metro cuadrado. Vamos con el tema de este episodio. Si algo aprendimos de la pandemia es que la logística internacional del transporte de mercaderías se resintió y mucho. Debió hacer frente a una demanda enorme y en poco tiempo, y se vio superada por ello. Los fletes tocaron valores récord históricos, las líneas ganaron mucha plata, pero se inició un proceso inflacionario en mercados que no están acostumbrados a los aumentos de precios al consumidor. Por ejemplo,
Un 9% de inflación anual en Estados Unidos puede ser una catástrofe. Para nosotros, en cambio, sería una bendición. Con esa experiencia a cuestas, los grandes importadores y cadenas de distribución de Estados Unidos y Europa tomaron nota y se prometieron nunca más verse sorprendidos por una disrupción en el transporte, del que dependen necesariamente, dado que las cadenas globales de valor están bien distribuidas y todavía bastante lejos de los centros de consumo. Por eso, cuando a principios de año empezaban a ver que un conflicto en Medio Oriente tomaba al Mar Rojo como centro de batalla, encendieron las alarmas y se anticiparon. ¿Por qué? Porque un grupo de terroristas de Yemen, los hutíes, eligieron a los buques mercantes como objetivo de ataques para solidarizarse con la causa palestina y enfrentarse a Israel. Como consecuencia de estos ataques, todas las líneas marítimas de portacontenedores desviaron sus buques por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Esto agregó entre 10 y 14 días de navegación y las líneas debieron agregar de 2 a 3 barcos por tráfico, ya que la distancia y los tiempos se incrementaron enormemente. El Canal de Suez fue construido justamente para acortar los tiempos de tránsito entre Asia y Europa y Asia y la costa este de Estados Unidos, y conecta justamente el Mar Rojo con el Mediterráneo en apenas 14 horas. Por otro lado, recordemos que China y Estados Unidos son los principales socios comerciales del mundo, y en los últimos años el volumen del intercambio tocó valores récord también. Estos desvíos encarecieron ese comercio. Ambos mercados están en una guerra comercial tarifaria que inició en la época de Trump. Y este año, Estados Unidos tiene elecciones y fue justamente Donald Trump quien advirtió que si gana aumentará los aranceles de productos chinos en un 60%. Así, la demanda norteamericana, viendo el conflicto logístico por la crisis en el Mar Rojo y la amenaza de un encarecimiento por más aranceles en los productos chinos, buscó anticiparse y adelantó los pedidos de la temporada alta, es decir, de Halloween y Navidad. El resultado obvio fue una nueva escalada en los fletes y un efecto dominó que, como en cada disrupción logística, se extendió a otros tráficos. Y esto es así porque las compañías marítimas comenzaron a priorizar las rutas con más demanda que pagan fletes más altos en lugar de otras que están más estables. Esto podría haber sido un problema para la Argentina. Primero porque está lejos de todo y de por sí su flete es caro en condiciones normales. Segundo, porque tiene poco volumen, lo que la transforma en un mercado marginal y sacrificable en términos de servicio. Pero Argentina tiene un as en la manga, que es Brasil, una de las 10 principales economías del mundo que está en franco crecimiento. En Brasil pasó algo similar a lo que pasó en Estados Unidos. Allí, el producto estrella de importación son los autos híbridos y eléctricos chinos, que es el principal fabricante mundial. Solo en 3 meses, Brasil aumentó un 450% su demanda de este tipo de autos. ¿Por qué? Porque eran productos que también tenían un incentivo fiscal y Lula advirtió que se terminaría progresivamente. Así, la industria automotriz brasileña anticipó la demanda, generando volumen y fletes atractivos para las líneas marítimas. Y como la Argentina está al lado de Brasil y los servicios históricamente tocan ambos países, el poco comercio que tenemos no se vio afectado por el faltante de bodega, ni tampoco por fletes altísimos, ya que la mayor parte la paga Brasil. Y así, entre conflictos geopolíticos locales que toman escala global por el nivel de interconexión que tiene la economía moderna, nos despedimos de este episodio, no sin antes dejar de saludar a los profesionales que hacen posible el comercio internacional en la Argentina y asisten a las pymes en sus negocios con el exterior. Los despachantes de aduana que el 16 de agosto celebraron su día. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica.
No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lacaut.com.ar.